que Cristo nos habita, no nos visita, nos habita. Una vez que Él viene, hace una morada en nosotros. Diga gloria a Dios. Porque si Dios ha de juzgar, es la intención del corazón más que un acto. No estoy diciendo que los actos no, porque los actos van a traer una consecuencia. Digan amén. Para bien o para mal va a haber una consecuencia. Pero si Dios ha de juzgar algo, es la intención del corazón. Quiero que salga hoy pensando en ese Dios que le estoy predicando. Un Dios grande, un Dios que no tiene distancias, que está en todo lugar. Diga gloria a Dios. ¿A cuántos les gusta pensar? Yo creo que la mayoría nos gusta pensar. Por eso hemos avanzado en el conocimiento de la palabra, porque nos gusta pensar. Ahora, no se trata de cultura, no se trata de estatus, no, se trata de la persona. ¿Cuántos saben que hay gente que no le gusta pensar? Oye, se rompió el tubo del agua, contraten a alguien, pero cámbialo tú. Ay, no, contraten a alguien. No le gusta pensar. Se descompuso el carro, no hacían ni el intento por ver qué es lo que le pasa, sino contrata a un mecánico, porque no les gusta pensar. O en el trabajo, si algo pasa en el trabajo, usted dice, ay, no, ¿qué? Traigan un experto, pero es a veces algo muy sencillo. Entonces, debemos de ser gente pensante. ¿Cuántos dicen amén? Gente que nos gusta pensar, que no en Chilangolandia dicen que no te doren la píldora. Que no te den un choro y tú, sí hermano, sí, no, piensa lo que te estoy diciendo. Porque una vez que tú lo piensas, una vez que lo razonas, lo entiendes. Y una vez que lo entiendes, entonces viene un cambio. Mientras no lo entiendas, no hay un cambio. Solamente eres una persona que repite lo que oye, porque no piensa. El libro de Job, en el último capítulo dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Otra vez, ¿qué dijo Job al final? Antes hablaba lo que no. Eso quiere decir que podemos hablar cosas que no entendemos. Entonces hay que entender, y para entender hay que pensar, y todo parte de ahí. ¿Vamos a pensar hoy? Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura, y no las puede entender. De lo que estamos hablando, no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. O sea, Dios no es juzgado de nada. Porque, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usa esta frase es en una manera corporativa. O sea, no es individual. Está diciendo nosotros. No dice yo, dice nosotros. Es corporativo, es en grupo, no es individual. Nosotros, grupo, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Por eso cuando estamos juntos, soñamos. Cuando estamos juntos, hermano, y si llevamos unos lonches al hospital y por ahí evangelizamos y no falta quien diga, no hermano, yo he visto gente que vive en condición de calle bajo el puente, ¿por qué no vamos a evangelizar allá? Cuando estamos juntos, porque tenemos la mente de Cristo. Cuando estamos juntos, surgen pensamientos del corazón de Dios. Cuando estamos juntos, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Por eso es muy, muy bello estar juntos. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos. ¿En qué? Armonía. Ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Cómo pasar del yo al nosotros? Yo me alegré, yo es orgullo, jactancia, me alegré, ustedes, gozo, alegría, gozo. Yo me alegré con los que me decían, grupal, corporativo. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo pasar de un yo a un nosotros? Hacer morir el yo, alegrarme con mis hermanos, aunque usted tenga cara así como, sí hermano, estoy muy contento. Pues avísale a tu cara, ¿no? Estar contentos, compartir el gozo, compartir la alegría. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando estamos sentados a la mesa, como, qué rico, ¿eh? Sí estuvo delicioso el ceviche, el aguachile. No, los que no vinieron se la perdieron, pero hasta hubo moscas ahí en el aguachile. No, rico todo. Pensamos que eran pasas, pero no. Todo estuvo rico, pero
Pero ¿sabe qué es lo más delicioso? El compartir experiencias, el escuchar. Cuando escucho a mi hermano Juan, cuando escucho a su esposa o mi esposa habla, yo hablo, y a veces hay puntos que son ríspidos, que se lijan, y es ahí donde dice fierro con fierro, fierro pariente. No, ¿verdad? No sé. No, así no dice. Dice fierro con fierro, ¿qué? Se afilan. Entonces quiere decir que cuando yo expongo mi conocimiento con alguien que tiene conocimiento, el conocimiento se afila, nos afilamos, nos hacemos más afilados. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate de todo tu corazón, con toda tu alma del Señor, sí, pero también expon tu palabra, expon tu conocimiento para que seas guiado, seas reprendido, seas confrontado o seas afirmado. Sí, es cierto, hermano, lo que tú dijiste, wow, afirmado. Yo sabía que tenía la razón, pero bueno, lo que tú me dices me afirma todavía más. Pero lo que tú me compartes me enriquece todavía más, me afila en la vida. Digan amén. Entonces, es muy importante el estar juntos, pero no cerrarnos, sino abiertos a pensar. Pero Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En otro tiempo, en el tiempo pasado, habló de muchas maneras. Habló en figura, habló en sombra. ¿Está conmigo? ¿Quién era la roca donde brotaba el agua? ¿Quién era la roca? Cristo. Y el maná que caía del cielo para sostener a Israel en el desierto, ¿quién era? Era una sombra de Cristo. El arca de Noé, se les pongo muy fácil. El arca de Noé, ¿quién era? Cristo. Porque en él eran salvados. En Cristo somos salvos. Digan amén. Entonces, las figuras, las sombras del Antiguo Testamento en Cristo cobraron vida. Diga gloria a Dios. Fíjese, esto está poderoso, Esto está poderoso porque el mismo David, Josué, Esther, Débora y todos los que usted me diga del Antiguo Testamento solamente vieron sombras y vieron tipos. Nunca tuvieron la experiencia de tener un Cristo que los habitara. Esto está poderoso. Usted y yo tenemos un privilegio mayor que David, que Josué, que Esther, que Débora. Tenemos un privilegio mayor que Moisés, que Aarón. ¿Cuál es? Que Cristo nos habita. No nos visita, nos habita. Una vez que Él viene, hace una morada en nosotros. Diga gloria a Dios. Él te habita, Él ya no se va. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tú lo recibes permanentemente. Diga gloria a Dios. Usted es la iglesia. Levante la mano a los que son la iglesia. ¿Estamos pensando? Cuando Cristo venga, no se va a arrebatar un edificio. O va a entrar y ya no va a ver las sillas. Ya vino el arrebatamiento. ¿Por qué? Ya no hay sillas. No, las sillas ahí van a estar. ¿Quién va a desaparecer? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos habita. El Espíritu te habita. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Los visitaba y se iba. ¿Está conmigo? Hay que cantar. ¿Para qué? Para que descienda. David puso un grupo de alabanza que cantara en el tabernáculo 24 horas. ¿Cuál era la idea? Que David puso un grupo de alabanza que cantara 24 horas para que la presencia de Dios se mantuviera en el tabernáculo. Porque a través de la alabanza Él descendía. Pero dejaban de cantar y de adorar y se iba. Vamos a cantar. Descendía. Dejaban de cantar. Se iba. ¿Qué dijo David? No, voy a poner varios grupos de alabanza que estén cante y adore para que Dios se mantenga. Pero hoy usted cante o no cante, Él ya está en nosotros. Diga gloria a Dios. Él ya no te abandona, Él ya no se va, Él está contigo de continuo. Diga gloria a Dios. Ahora, eso es muy importante entenderlo porque cuando usted entiende que el edificio, las bancas, el instrumento, el micrófono, no es la iglesia, sino soy yo, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas que cuando van llegando a la iglesia, el edificio, y van a entrar, si vienen peleados el esposo o la esposa, ya cálmate, ya llegamos a la casa de Dios, ya llegamos a la iglesia, ya cálmate. Y ponen modo pausa, ¿no? En modo pausa. Y se meten. ¿Cómo están, hermano? Bendecidos, hasta cambian. Bendecidos. Pásale, mi amor. Sí, mi vida. Ay, uy, ¿no? Salen de la reunión, se suben a su carro. Ahora sí que traes sol, ¿no? Quitan la pausa. ¿Por qué? Porque dicen, es que estábamos en la casa de Dios. Y esa mentalidad la hemos usado por muchos años. Creer que un lugar hace la casa de Dios. No, la casa de Dios eres tú. Y cuando tú vas a la playa, tú eres la casa de Dios ahí. Y cuando estás en tu casa, Dios está ahí contigo. O sea, Dios no te va a dejar. Y el mismo Dios que está ahorita aquí, está allá afuera, en tu carro, en tu trabajo, en la playa. ¿Ya lo pensó? ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendimos juntos? Diga gloria a Dios. De decir, ¡y qué tremendo! Entonces él me oía cuando le gritaba a mi esposo y le aventaba el sartenazo. Sí.
Cuando se pone usted de tóxica, ahí está el Señor. Bueno, ya no les voy a decir más. Entonces, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Ya no hay profetas, Dios sigue hablando, el don profético está activo, amén, pero hoy está hablando a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? La palabra, el verbo se hizo carne. ¿Quién era? ¿Quién es? Cristo, la palabra. Hoy nos habla a través de la palabra. Diga gloria a Dios. Sí, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Un milagro, una señal. Un milagro y una señal son muy parecidos, pero no es lo mismo. Un milagro es la expresión de su poder. Otra vez. ¿Un milagro qué es, amados? La expresión del poder de Dios. Para que tenga una idea más clara, si alguien viene enferma o enfermo hoy, o viene con una circunstancia adversa, vamos a orar al concluir el mensaje y vamos a ver la expresión de Dios a través de su poder. Entonces, es la expresión de Dios en su poder. ¿Y una señal, amados? ¿Qué es una señal? Una señal es un milagro con un mensaje. Una señal es un milagro, pero con un mensaje. Y si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando usted lea los 4 evangelios, va a haber diferencia en la expresión. Si usted quiere entender la cronología de Jesucristo, vayamos a Lucas. Lucas lo describe perfectamente, pero Juan es detallista. Juan es elocuente y hace resaltar las señales que hizo Jesucristo. Y las marca como señales, o sea, como un mensaje. Ahora, ¿por qué me voy a basar en el Evangelio según San Juan? Porque Juan es el único hombre de los 4 evangelios. Juan es el que escribe este evangelio después de haber estado en la isla de Patmos, después de recibir la revelación del Apocalipsis. O sea, Juan ya venía extasiado, venía entendido, venía, ¿cómo se puede decir? Afinado de lo que era la revelación de Dios. O sea, él ya estaba como encauzado, encaminado, entendido, familiarizado con las señales y prodigios que salían del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces, por eso me estoy refiriendo a Juan. Ahora, mire, el tema de hoy, el tema que les quiero compartir es la supremacía de Jesucristo. ¿Por qué yo tengo que pensar en esto? Porque esto me da identidad. Esto me hace ver o entender dónde estoy parado y en qué he creído. La primera supremacía de Jesucristo está en Juan capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme, todos digan, el rito de la purificación. Había, ¿cuántas tinajas? Vuelvo a leer. Estaban ahí 6 tinajas. Cuando Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Sí han oído hablar de eso o no? Es una historia muy común. Bien, el punto, mis amados, es que cuando Jesús manda a traer las tinajas, la Biblia describe que estaban, ¿qué? Vacías, y que estaban destinadas conforme el rito para la purificación. Entonces, quiere decir que un ritual, y ayer lo platicábamos en la mesa, las costumbres, los rituales, los hábitos producen ¿qué? Vacíos. Eso anoche lo platicábamos, ¿se acuerdan? Que a veces en una pareja los rituales, los ritos, la costumbre producen vacíos. O sea, ¿ya cuántos años tienen de casados? No, por ejemplo, yo ya voy para 12 años de casado, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que a veces pues, yo duermo del lado derecho, ella duerme del lado izquierdo, siempre yo me levanto, pongo el café, como un ritual, toda una ceremonia, ¿no? Todo un ritual, lo mismo, y ella igual, lo mismo. Entonces un día yo dije, voy a romper el ritual, a ver qué pasa. Y un día yo llegué, le apago la estufa a mi esposa y me dice, ¿qué haces? Vente, y que la subo a la camioneta, que me la llevo para Ensenada. Cuando íbamos rumbo para Ensenada, ella se me queda y dice, ¿qué estás haciendo? Vámonos. Pero ¿por qué? ¿A dónde me llevas? Ay, ni que te fuera a robar. Le digo, eres mi esposa. No, pero es que usted no pite hasta que choque, le dije. Y ya, ¿no? Llegamos ahí a un hotel, pasamos una noche muy padre, desayunamos entre las vides. Es muy parecido, esta parte es muy parecida al Valle de Guadalupe. Y pasamos un día muy bonito, una tarde, un amanecer. Y cuando ya veníamos de regreso, mi esposa me venía tomando de la mano y me decía, amor, más días de estos. Dice, wow, dices que... claro, rompimos el ritual. ¿Quieres ver cosas que nunca has visto? Haz cosas que nunca has hecho.
rompe el ritual. Ya le dices a tu esposa, te amo, y ella te dice, te amo, ya sin sentirlo. Es como decir zapato, zapato. Ya, es lo mismo, ya no hay esa, atrás de ese te amo ya no hay un sentir real. ¿Por qué? Porque el ritual produce vacíos. Y entonces trajeron las tinajas que conforme el rito estaban vacías, destinadas para la purificación. Y entonces Jesús dijo, llenadlas de agua. Estoy describiendo del versículo 6 al 11. Llenadlas de agua. Vinieron y obedecieron, las llenaron de agua. Y cuando las llenaron de agua, el Señor Jesucristo les dice a los sirvientes, llevarlas ahora al catador de vinos, al maestresala, o sea, la máxima autoridad que sabe de vinos. Y cuando se los llevan, lo probó y dice, ¿de dónde sacaron este vino? Es el mejor vino que hay en la fiesta. Dice, esto no es normal, esto no es, dice, regularmente sacan el mejor vino al principio, ya que están tomados, que ya no se dan cuenta de la calidad de vino, el vino de más baja calidad lo pasan al final. Pero esta vez dice, al contrario, han sacado el mejor vino para el final. Entonces dice la Biblia, en estos versículos, que Jesucristo hizo estas señales y que aún sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿en cuánto tiempo Jesús convirtió el agua en vino? ¿Están pensando? Pregunto, ¿en cuánto tiempo Jesús hizo el agua en vino? ¿Tendrá algún número? Hablen sin miedo. El hermano Juan los regaña, hermano. Siento como que los tiene asustados, o no sé. ¿En cuánto tiempo se convirtió el agua en vino? Una idea que usted tenga. Un segundo, al instante. Hoy en este tiempo, ¿en cuánto tiempo se puede convertir el agua en vino? Hoy en este tiempo. Ahí están las vides, aquí cerca. Está fácil. Para que esa vid produzca la uva, tiene que esperar la lluvia, el temporal, crecer, ser cortada, meterla en prensa, exprimirla. ¿Y cuánto tiempo? ¿20 años? ¿10 años? ¿15 años para un buen vino? La supremacía de Cristo está sobre el tiempo, porque hoy ocupamos años para convertir el agua en vino. Él no ocupó años. Él en un segundo, como ustedes bien dicen, al instante, convirtió el agua en vino. Quiere decir que Dios está sobre el tiempo. La supremacía de Dios está sobre el tiempo. Digan amén. Usted y yo no. Usted y yo estamos sujetos a un tiempo, ¿cierto o no? Si yo me veo en el espejo hoy en la mañana y luego los espejotes del hotel, ¿no? Y te avientan la luz así y veo mis patas de gallo que ya parecen rodillas de elefante. Y digo, oye amor, ¿y esta arruguita? Dice, ay mi vida, me dice, te voy a comprar una crema. ¿Sí me estoy explicando? O sea, nosotros estamos sujetos a un tiempo. Ya te truenan las rodillas, ya cuando te sientas haces, oh. No, y cuando te levantas pareces matraca. Ay hermano, se está desarmando, ¿no? Entonces, el tiempo no perdona y esa es la realidad, ¿cierto o no? Las mujeres como quiera, pero uno... Yo le digo a mi esposa, no, tú te crees la muy, pero pues te pones tu maquillaje. Pero nosotros los hombres no. Nosotros así, con F de foco fundido, feos con F. Pero ustedes se arreglan, se ponen el molcajete aquí, la licuadora. Ay, qué bonita se ve la hermana. Sí me estoy explicando, mis amados. Pero Dios no tiene tiempo. Diga, Dios no está sujeto al tiempo. Así que no me venga a decir, Dios ya estará viejito. Y Dios, pues ya pasaron muchísimos años. Entonces, él ha de ser viejito con un bastón. No. Él es eterno. La eternidad está en Él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Díganme amén. Él no está sujeto a un tiempo. Usted y yo sí. Usted y yo estamos sujetos a un tiempo. Hay que terminar a tal hora, la prédica tanto tiempo, los cantos tanto tiempo. Sí, pero y mañana hay que pasar temprano a trabajar. Ya terminó el trabajo. El tiempo. Llegó el día del pago de la renta, los biles y santo. Y retiembre sus centros la tierra. Y me quedo pensando y digo, uno está sujeto a un tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. Él puede hacer un milagro en un instante. Lo que usted dice, bueno, voy a tomar este medicamento o voy a tomar estas pastillas o estas hierbas y de aquí a un año igual ya se me quita la mancha o la reuma o ¿no? ¿Sí está conmigo? O es de época más moderna. Lo interesante de esto es que Dios puede hacer un milagro en un instante en tu vida. Él puede hacer la obra en un instante, porque Él es el Dios del tiempo. Su supremacía está sobre el tiempo. Diga gloria a Dios. Juan, ahora vamos al capítulo 4. Estábamos en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 48 y 52. ¿Está conmigo o ya se fue a almorzar, a desayunar? Versículo 48 al 52. Entonces Jesús les dijo, si no vieres señales, ¿si no vieren qué? Diga fuerte, señales. ¿Qué es lo que hace Juan? Resalta las señales, que son milagros, sí, son milagros con un mensaje. El mensaje del agua en vino, ¿cuál fue? Que su supremacía está
sobre el tiempo, que Él no está sujeto a un tiempo, que Él puede hacer la obra en un instante. Diga gloria a Dios. Versículo 48 al 52. Entonces Jesús dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerían. Versículo 49. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Versículo 52. Entonces él preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este hombre era un hombre con autoridad. ¿Era un hombre con qué? Con autoridad. Era un comandante de un ejército. Era un hombre que estaba al lado del rey como guardaespaldas. Debajo de este hombre había otros soldados. Señor, solo di tu palabra. Solo di tu palabra. No tienes que ir a donde está mi hijo muriendo. Solo di tu palabra. Al instante será. Ya había un antecedente. ¿Cuál era el antecedente? Convirtió el agua en vino en un segundo. Entonces este hombre lo entendió porque era una persona pensante. Pensó y dijo: claro, yo como autoridad le digo a este hombre: ve y va. Le digo: ven y viene, porque tengo autoridad sobre él. Y así el Hijo de Dios: no tienes que venir a mi casa, solo di tu palabra y mi hijo enfermo será sanado. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre se fue confiado. Y entonces llega el hombre, no llega ahí, y los criados salen corriendo: patroncito, patroncito, ¿dónde andaba, patroncito? Le dice: oye, ¿cómo está mi hijo? No, patroncito, dice, su hijo ya está bien, ya está sano. Y entonces el comandante les dice: ¿y como a qué horas fue? Pues eran como las 7 de la tarde. Dice: a esa hora Jesús dijo. Digan gloria a Dios. La supremacía de Jesucristo está sobre el tiempo. Número 2, la supremacía está sobre el tiempo y sobre la distancia y espacio. La supremacía de Dios está sobre el tiempo y espacio. Distancia y espacio. Él está hoy aquí, está en Tijuana, está en Guanajuato, aunque la vida no vale nada. ¿Sí está conmigo? Él está en todo lugar, digan amén. Así que si usted tiene un enfermo, un conocido enfermo, enferma, un familiar enfermo en un hospital, una prisión, en otra ciudad, hoy usted entienda: yo entiendo que Dios, su supremacía está sobre la distancia y sobre el espacio. Solo di tu palabra, Señor. Y el enfermo que está allá en otro país, en otra ciudad, al instante será sanado. Solo di tu palabra. Porque ahora entiendo que tu poder y tu gracia y tu autoridad está sobre la distancia, está sobre el tiempo. A ti no te detiene la distancia. Y si me pongo a leer la palabra, entenderé que cuando dice en una metáfora pero realista, que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, que en el hueco de su mano juntó los mares. Creo que más bien es una alegoría, porque Dios no tiene como una mano como tal, pero se está dando a entender al humano, al creyente, porque es un salmo. En el hueco de su mano juntó los mares, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, para hacer mención de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la grandeza, de la soberanía, de la supremacía del Dios que usted y yo hemos creído. Diga gloria a Dios. Imagínese que usted venga y diga: ¿será que Diosito me quiere? ¿Cómo que Diosito? ¿Será que Diosito me quiere sanar? Quiero que salga hoy pensando en ese Dios que le estoy predicando. Un Dios grande, un Dios que no tiene distancias, que está en todo lugar. Diga gloria a Dios. Solo di tu palabra, Padre, solo di tu palabra. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos un capítulo adelante, capítulo 5, versículo del 8 al 16. Es mucho lo que se tiene que leer, así que lo voy a describir. Ayer platicaba cómo me convertí a Cristo. Hablaba acerca de mi madre que, resucitó de la muerte. Ella murió a las 6 de la mañana y Dios la regresó en la vida cuando ya le iban a abrir el cuerpo para sacar los órganos internos. Ya estaba en el cuarto frío para abrirla, y ahí Dios la levanta a la 1 de la tarde, 1 de la tarde. Claro, todo el mundo salió corriendo, disparado, y ayer lo platicábamos. Entonces yo creo en los milagros. Yo creo que Dios, en mi ministerio me ha tocado ver 2 muertos resucitar. No puedo hacer de una experiencia una doctrina. Si Dios te sanó a las 3 de la mañana, no quiere decir que a todos los va a sanar a las 3 de la mañana. Si Dios se manifestó en un sueño contigo y te dijo algo y se cumplió, no quiere decir que todos van a soñar, o que te la vas a vivir soñando. Oye, te vas a querer dormir todos los días. Hasta aquí, hermano, ¿qué pasó? Despiértese. Estoy esperando revelación, hermano.
Entonces, aquí lo importante es que no puedo hacer de una experiencia una doctrina. De la palabra sí, de Cristo sí, de lo que Él me habla sí. ¿Está conmigo? Ese es el fundamento. La palabra del Señor es el fundamento, no la experiencia, no lo que yo viví. Pero es que al hermano Elías su madre resucitó. Sí, resucitó. Y salimos del ¿cómo se llama? Sí era velatorio, pero en la parte del sótano es donde... Sí, era donde abren los cadáveres y les meten formol. Es que no sé cómo se les dice acá. Como la morgue, vamos a ese término. De ahí salí con mi madre del brazo, caminando y con su bata del Seguro Social. Y ahí va mi mamá riéndose. No, hombre, mi papá se cayó por allá, mi hermano por allá. Y los camilleros cayeron de rodillas haciendo un rosario. Y yo bien contento con mi madre caminando. Yo no sé de la vida y la muerte. Lo único que sé es que Dios tiene poder sobre la muerte. Y que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Estaba un hombre paralítico sentado junto a un estanque. ¿Recuerda esa historia? Y dice la palabra del Señor Jesucristo que el paralítico estaba ahí en el estanque de Betesda y esperaba que descendiera un ángel para que moviera las aguas, y el primero que tocaba el agua era sanado. Pero él siempre le ganaban porque estaba paralítico. Entonces no había quien lo ayudara, y ahí permanecía por días, por semanas, por mucho tiempo. Jesucristo llega ante él y le dice: ¿qué quieres que haga? Él no reconoce a Jesucristo. Él le dice: no, es que cada vez que me quiero acercar me ganan. Siempre que quiero hacer algo se me adelantan. Y entonces él se le queda bien y dice: ay. A ver, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que al instante el paralítico se levantó, agarró sus trapos, su camita, y empezó a caminar. Y como ¡wow! ¿Pero qué creen? Cuando diga la frase, todos dicen: ¿listos? Igual y los contratan en Hollywood para sonorizar películas. Pero era sábado. Así. Muy bien. Pero era un día de reposo. Yo también hice eso. Sí. Resulta que no se podían hacer milagros. Pero aquí está algo poderosísimo, mis amados. Porque según la ley, ¿cuántos mandamientos había? 600. Ay, ¿dónde está mi costilla? Ahorita que vengan. Ella es la que usa los números, yo no. 613. Gracias, Pastor Juan. 613. Pero para interpretar la ley se ocupaba un Talmud. ¿Un qué? Un Talmud, que era el intérprete de la ley. Por ejemplo, le voy a explicar. Por ejemplo, decía en la ley: guardarás el día de reposo. Es todo lo que dice la ley. O sea, la ley de Dios era: guardarás el día de reposo, punto. ¿Y qué hicieron los sacerdotes, los rabinos? ¿Qué hicieron? Oye, pero no entendemos muy claro, como que no está muy claro guardar el día de reposo. Entonces dice: agarra un libro, que es el Talmud, y apúntale ahí, apúntale. Y ya le apuntaron, ¿no? Guardar el día de reposo es que no pueden caminar más de 2 millas. No caminarán más de 2 millas. ¿Qué más? Que no pueden tender la cama. Que no pueden tender la cama. ¿Qué más? La mujer no puede hacer de comer. Las mujeres bien contentas. Las mujeres no pueden lavar trastes. ¿Qué más? Porque los trastes son como los demonios. Echas uno fuera y vienen 7 peores. Es un chiste teológico. Bueno, entonces apuntaron, ¿no? Pero eso que se agregó en el Talmud ya no venía de Dios. ¿Está conmigo? Por eso cuando Jesús sanaba a un paralítico, no estaba infringiendo la ley. Lo que infringía era la ley del hombre que le había agregado. ¿Está conmigo? Por eso Jesús los tachaba de hipócritas, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera, por dentro llenos de podredumbre. Por eso Jesús los tachaba tan duro. ¿Está conmigo? Porque si Dios ha de juzgar algo, es la intención del corazón más que la acción. Atención con eso. Otra vez, si Dios ha de juzgar algo en nosotros, es más la intención del corazón que el acto. Y ayer ponía el ejemplo del hijo pródigo y les preguntaba a los hermanos: ¿quién pecó más? ¿El hijo pródigo que se gastó toda la herencia y que venía de meterse con mujeres y gastarse todo el dinero y emborracharse, y vino y le pedía perdón a su papá, pero adentro de la casa había el hermano mayor que estaba enojado y dijo: oye, papá, le haces fiesta a mi hermano y yo siempre estoy contigo y ni siquiera un borrego me has matado y no se vaya, papá? ¿Y qué le dijo el papá? Hijo, usted está siempre conmigo, usted puede agarrar el borrego cuando usted quiera. Pero no era el borrego, mis amados, era la envidia, era el recelo. ¿Nunca ha visto que en la iglesia llega un nuevo y Dios le hace un milagro? Y los que tienen 5 años en la iglesia: mira, este hijo del diablo ya Dios lo sanó. Y yo que tengo aquí y que pago mis diezmos, no. Cuidado, no seas el hermano mayor. Porque si Dios ha de juzgar, es la intención del corazón más que un acto. No estoy diciendo que los actos no, porque los actos van a traer una consecuencia. Digan amén.
Para bien o para mal, va a haber una consecuencia. Pero si Dios ha de juzgar algo, es la intención del corazón. Por eso cuando Dios en la palabra dice, aquel que desea a la mujer de su prójimo, ya pecó. Es la intención del corazón, no el acto. Por eso, Señor, lleva todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Que mi vida sea gobernada por tu Espíritu, no por mis emociones, no por Elías. Elías que no se gobierne por sí mismo, que tu Espíritu Santo gobierne Elías. Yo necesito ser gobernado. Ni mi mujer que me gobierne. Ay, mi mujer me quiere gobernar. No sé. Gobiérname tu Espíritu Santo. Y Jesús lo sana el día de reposo y entonces el hombre se va y los fariseos lo ven. ¿A dónde vas, compa? ¿A dónde vas? Y entonces dice la Biblia que el que había sido sanado, pues llevaba ahí su catre cargando sus cobijas. Y dice, no, es que yo estaba paralítico. Sí, nos acordamos de ti, pues tienes un montón de tiempo ahí. Ya está ahí lama, ahí donde estabas, ahí, mira, hasta dejaste húmedo. Sí, pero es que vino un hombre y me sanó. ¿Quién? No, pues no sé. ¿Cómo era? Chulada de hombre. ¿Pero cómo se llamaba? No sé, ya te dije que no sé. Te vamos a dar unos azotes. Pues hagan lo que quieran, pero es que no sé quién es. Y los detuvieron los fariseos. ¿Cómo que te sanaste el día de reposo? ¿Cómo? El día de reposo, válgame. Y entonces ya lo dejan ir. Y el ex paralítico ahí va caminando. Y Jesús se lo encuentra entre la multitud. ¿Qué hubo, compa? Bueno, no le dijo así, ¿no? Jesús le dijo, ¿qué pasó? Y entonces el paralítico le dice, tú fuiste el que me sanó. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesucristo. Yo soy Jesús. ¿Y qué cree que hizo el paralítico? Ya sé quién. ¿Cómo te llamas? ¡Ey! ¡Acá está! El lugar. Oye, agradecido debería estar, pero al contrario, ¿qué hizo? Lo acusó. Y eso es lo que hace la religiosidad, es lo que hace la religión. La religión te acusa, la religión te condena, la religión te dice, te vas a ir al infierno, caldera número 5, sección 4. O sea, la religión no te da chance, ¿cierto o no? El legalismo, la religiosidad, pero Cristo no vino a predicar una religión, porque Él es el Dios sobre todos los dioses. Tercero, la supremacía de Cristo está sobre la religiosidad, sobre la religión, sobre los dogmas, sobre las costumbres religiosas de la gente. Su supremacía está mucho más arriba. Los fariseos quisieron aprenderle, los fariseos quisieron destruirle. No, Él estaba mucho más arriba. Mientras tú te envuelvas en un mundo de religiosidad, no vas a alcanzar un tiempo de madurez. Te vas a quedar niño espiritual. Y un niño espiritual es inmaduro, pastores. Y es lo que yo estoy trabajando con los míos. Los estoy empujando a crecer. Vamos a crecer y vamos a crecer. Y mis mensajes siempre son con ellos de crecimiento. No es lo mismo un niño espiritual que un hombre ya espiritual. Porque cuando la Biblia habla de hijo, tiene 4 referencias para hijo. Ahí te necesito, mi amor. Primero es nepios. Y luego paidón, tecnón y juios. A la madurez. Vas creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. El juios, la madurez. Un cristiano maduro que se puede reproducir, que ya no se mueve con doctrinas de hombre, o si lo dejan con la mano extendida, dice, hay que ser maduros. Pero hay niños espirituales que no los saludas, no, ya no regreso aquí. Son faltos de amor en esta iglesia. Ay, Dios. Es que el predicador que trajeron contaba muchos chistes y eso no es de Dios. Es que al predicador en la mañana le dieron de comida o de desayuno payaso. Pero por eso se trata de crecer, de avanzar. Un niño espiritual no madura, tiene una mente espiritual inmadura. Escuchen, esto es muy importante. Yo no sé aquí, pero allá en nuestros pueblos, allá en el rancho, resulta que los niños se hacen amigos imaginarios. Y aquí es donde sale mi esposa, donde ella se esconde y dice, no, por favor, no hagas eso. Y le digo a mi esposa, oye, mi amorcito, ¿tú tenías amigo imaginario cuando eras niña? Y dijo, sí. ¿Cómo se llamaba? Bueno, aquí que no oiga nadie. Tomás. Sí, ya me acordé. Y hablaba con un Tomás. Entonces la religión, ¿qué dijo? No, está endemoniada, porque habla con demonios. Una mente, escucha, esto es muy importante, amados. Según la psicología moderna, una mente inmadura, hay en los estudios que ha hecho sobre los niños que se están criando solos, que papá y mamá trabajan todo el día y regularmente el niño está solo todo el tiempo, crea un amigo imaginario, una amiga imaginaria, porque es una mente inmadura. Las mentes inmaduras van a crear amigos inimaginables. ¿Sí está conmigo? Trasladémoslo a lo espiritual.
Imagínese un cristiano de 20 años, pero que no ha crecido, sigue siendo niño espiritual. Ya tiene 20 años en la iglesia, pero no ha querido crecer. Sigue todavía con sus emociones a todo lo que da, de todo se siente, de todo se enoja, deja de asistir a la iglesia y le dicen el arco iris porque sale cada vez por allá que llueve. ¿Qué pasó, hermano? ¿Llora? No, pues es que ya los perdoné, hermano. Por eso regresé. Ay, gracias. No, ya. Entonces, un cristiano inmaduro va a crear enemigos imaginarios. Va a crear enemigos imaginarios que un cristiano inmaduro va a crear en su mente enemigos imaginarios. No, es que le caigo gorda a la hermana. Tú no sabes, pero ¿por qué dices eso? Pues es que yo estoy bien bonita. Y tú, pues, ¿de dónde, hermana? O los hombres cristianos inmaduros. No, es que a mí me tienen envidia por la troca que traigo, por el mujerón que tengo. Todos me envidian en la cumbre. No, amigo, te estás haciendo enemigos imaginarios, porque es una mente inmadura. Cuando tú creces en Cristo, cuando permites que la obra de Cristo sea edificada en tu vida y creces, desaparecen los enemigos imaginarios y empiezas a ver a todos como tus hermanos. La supremacía de Jesucristo sobre lo religioso, sobre el legalismo, sobre los formalismos. Cristo está sobre todo eso. Digan amén, diga gloria a Dios. Juan capítulo 6, está ahí en Juan capítulo 6, versículo 11 al 14, y ahí está hablando acerca de la alimentación de los 5,000. Dice la palabra del Señor que estaba él con toda la gente y vienen los discípulos y dicen: Señor, despídelos porque ya tienen hambre. Algo parecido ahorita, ¿no? Ya, despídelos porque tienen hambre. Y entonces Jesús dice: espérate. Y ahí va pasando un joven y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaba. Y el versículo 12 dice: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Voy a leer hasta ahí porque está en un versículo anterior. Eran 5 panes y 2 peces. ¿Estamos claros que 5 más 2 son 7? Pero si yo les dijera que no, que en las matemáticas de Dios 5 más 2 no son 7, yo le digo a mi esposa: abusada, mija, porque en Cristo las matemáticas ya no funcionan, porque 5 más 2 no son 7. En el mundo sí le digo: si vas a pagar la gasolina, 5 más 2 son 7, abusada, porque ahí sí las matemáticas son las matemáticas. Pero en el mundo espiritual, 5 más 2 no son 7. Y recogió la canasta de los 5 panes y de los 2 peces. 5 más 2 son 7. Los tomó, los alzó, los bendijo, los partió y los compartió. Lo mismo que hizo con la cena del Señor. Abusado con eso, porque es una enseñanza. Los tomó, los bendijo, los partió y los compartió. 4 actos de enseñanza. Y entonces, lo mismo de la Santa Cena con los 5 panes de los peces. Algo que Jesús repite es porque te está enseñando algo. Los toma, los levanta, los bendice, los parte y los comparte. ¿Y la Biblia qué dijo? Dice que los repartieron y comieron los 5,000, sin contar mujeres y niños. ¿Y qué pasó? Y sobró. Entonces 5 más 2 no son 7. ¿Cuánto te pagan la hora? No me digas. ¿Cuánto te están pagando la hora? No te alcanza. Estás muy limitado con el pago que se te da. Pues hoy entiéndelo, que no es la suma de tus dólares. Es en Cristo que las cosas son cambiadas y transformadas. En Cristo se rompe con la matemática. Diga gloria a Dios por eso. Cuando tú te estiras para alcanzar algo y no lo logras, es cuando Dios empieza a actuar a tu favor. No se trata de ti, se trata de Cristo. Es Cristo en mi finanza, es Cristo en mi matrimonio, es Cristo en mi trabajo, es Cristo en mis pagos, es Cristo en todo. Diga gloria a Dios. 5 más 2 no son 7. Se rompe con las matemáticas. Los discípulos estaban sorprendidos. Los discípulos dijeron: sobró pan. La soberanía, la supremacía de Jesucristo en la adversidad, en la necesidad. Número 4. En la necesidad. ¿Qué necesidad tienes hoy? ¿Qué necesidad? Que tú dijeras: me gustaría tener un poquito más para mandarle allá a mi familia que está en México, que está en Ecuador, que está en Guatemala, que están allá. Me gustaría tener un poquito más. Créeme que Dios puede hacerlo, porque Él rompe las matemáticas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 5. San Juan capítulo 6. Vamos a capítulo 6, versículos 19 al 21. Otra señal. Esto es otra señal que Juan habla. La Biblia dice que Jesús les dijo que se adelantaran después de hacer la multiplicación de los peces y los panes, y al día siguiente la gente lo siguió. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes me siguen
porque les doy de comer. Pero si ustedes comieran del pan de vida, jamás tendrían hambre. ¿Y quién era el pan? ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Y entonces él se aleja de ellos. Los discípulos se adelantan en la barca y de pronto en la oscuridad ven que alguien viene caminando sobre el agua y dicen, ¡ay, mamacita linda, un fantasma! Y él dice, ¡yo soy! Y ellos dicen, es la voz del maestro. Y a medida que se acercaba, ellos se dieron cuenta que era Jesucristo de Nazaret. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. La supremacía de Jesucristo en la gravedad, camina sobre el agua. Diga gloria a Dios. Dios no está sujeto a las leyes naturales. Él no está sujeto al tiempo. Hoy hay un buen sol, Dios se va a mover. ¿Está lloviendo? No creo. Porque cuando hace calor, se nos aguada la fe. Y cuando hace frío, se nos entume la fe. Pero Dios no es así. Dios no está sujeto al tiempo. Dios se mueve como Él quiere, porque Él está sobre el tiempo, sobre la gravedad, sobre toda ley física. Dios está por encima. Número 6, Juan capítulo 9, versículo del 5 al 12. Y Jesús ya se baja de la barca, descansan, y Jesús entra en la aldea, en un pueblo, y está un hombre ciego. Jesús se acerca a él. Jesús escupe, usa su saliva en la tierra y la pone, hace barro y lo pone en los ojos del joven y manda que lo lleven para que se enjuague. Y la Biblia dice que recibió la vista. La pregunta aquí es, ¿nunca se ha preguntado por qué Jesús usó su saliva en la tierra? En aquel entonces se creía que el César o los grandes reyes, su saliva tenía poder sanador. ¿Está conmigo? Porque los creían dioses. De hecho, ellos pensaban que eran dioses. Cuando Jesús pone su saliva en la tierra, está dando una demostración como diciendo, yo soy el Dios. Ahora, ¿usa un medio natural? Sí, es la tierra. Pero no te vayas ni con la tierra ni con la saliva. Vete con Cristo, el que hizo el milagro. Atención con esto. Me ha tocado estar en campañas evangelísticas de sanidad y milagros, donde oramos por personas y reciben milagros, paralíticos se levantan o personas enfermas son sanadas. ¿Y sabe algo? Hay veces que mi toallita se me pierde regularmente en esas campañas. ¿Usted por qué cree? Porque la gente dice, el trapito del hermano está ungido. ¿Qué ungido va a estar? Pero la gente se va con las cosas terrenales. Se queda con las cosas terrenales. ¿Está conmigo? No te quedes Una vez un hombre me dijo, no, voy a ir creo que era por Puebla, por allá, no recuerdo dónde, que había un agua que salía de un lugar y la gente iba por esa agua. ¿Sí era en Puebla? Sí, creo que hasta se secó el agua ahí, pero iban por su agua, que era ¿cómo le llaman? Agua bendita, agua milagrosa. Y usaban esa agua. Y iban de muchos pueblos y era un lugar súper visitado porque iban por esa agua. Y así en México hay lugares donde la gente tiene creencias de que ahí se apareció un ser resplandeciente y era un ángel y van y cortan un pedazo de rama y se lo llevan. Conozco gente que ha ido a Israel y vienen con sus botellitas. Es agua del Mediterráneo. Y yo, ¿por qué quiero esto? ¿Y esto qué? Es que ahí se bautizó Jesús. Pero solo fue un hecho histórico. Ahora Él nos habita. El ir a Tierra Santa no te hace más santo. El santo ya te habita. Mi esposa me dice, yo no entiendo cómo es posible que Pablo le dice a los Gálatas, que los menciona Gálatas insensatos, les dice a los santos, les dice santos a los Gálatas. ¿Por qué? Porque él no veía su insensatez, no veía lo que hacían, sino quién los habitaba, y quien los habitaba era el santo, que era Cristo y que es Cristo Jesús. Aunque haya hecho lo que haya hecho, usted diga, tú eres una santa. La supremacía sobre los medios naturales. Diga gloria a Dios. Ayer contábamos un testimonio acerca de cuando en el primer viaje misionero que tuvimos mi esposa y yo, predicando por la Baja California Sur, que se enfermó y le dio salmonela y le pusieron antibiótico. Amados, el antibiótico no le hizo. A esa ocasión yo pude entender algo, que el humano puede ponerte el antibiótico, puede ponerte la vacuna, puede darte el antídoto, pero a veces tu cuerpo no lo va a recibir, lo va a rechazar. ¿Está conmigo? Porque usted dice, ¿para qué quiero a Dios si tengo al doctor y tengo el medicamento? Sí, pero a veces el doctor no va a encontrar la enfermedad o el antibiótico no te va a hacer el efecto necesario. Es Dios entonces. Y es Dios a través de los medios naturales. Es Dios a través de esa vacuna, es Dios a través de esa pastilla, es Dios obrando a través de ese médico. No sé si me estoy explicando, mis amados, pero es Dios siempre, es Dios, es Cristo. Sí usa medios, usa los medios, sí, pero su supremacía está sobre todo eso. Diga gloria a Dios. Juan capítulo 11, versículo 32 al 34. Vienen y le dicen al Señor Jesucristo, tu amigo Lázaro está enfermo de muerte. Y Jesús decide quedarse un tiempo más. Vamos a quedarnos. Yo creo que los que le dieron el mensaje de que estaba muriendo su amigo han de haber dicho, oye, como que no entendió el mensaje del maestro, pero déjalo. Y dice la Biblia que pasando los días, Jesús vino a la tumba de Lázaro. Y cuando iba entrando a la zona, salieron la hermana de Lázaro, le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. En el Medio Oriente, mis amados, no sé hoy,
Pero en aquel entonces se consideraba una persona que moría hasta el tercer día. Se le daba un acta de difunción diciendo, está muerto. Por eso Jesús retrasa su tiempo para que se declare muerto y esté sepultado. Jesús llega con ella y le dice, ay, dice, tu hermano va a resucitar. Sí, dice, la resurrección de los muertos. No. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde le pusieron? Y dice la Biblia que llegan a la tumba y manda a quitar la piedra, la roca que estaba ahí tapando. Y adentro de la tumba está Lázaro muerto. Me invitaron a predicar una campaña evangelística colindando con Xochimilco, donde terminaba el periférico, porque ya ve que inició una extensión en la Ciudad de México. Y ahí se llama El Vergel. Me acuerdo que terminé de predicar la tercera noche, no recuerdo bien, pero terminé de predicar. El pastor me hospedó en el techo de la iglesia, en un cuartito. Entonces terminé de merendar y subí, me quité mi ropa, mi traje, me puse una pijama. Y cuando ya estaba empezando a agarrar el sueño, oigo que me tocan a la puerta. Y el pastor me dice, yo, hermano Elías, ¿qué pasó? ¿Puedo pasar? Pase. Y entró el pastor y dice, hermano Elías, dice, ¿qué cree? ¿Qué? Se murió el hermano fulano. No lo conozco. Sí, pues quién sabe quién era. Pues yo, es como si ahorita el hermano Juan me dice, se murió. Sí, pues no. Y me dice, le digo, ¿y luego? No, dice, era el único cristiano en toda la familia. ¿Y luego? Pues ya que están abajo, todo, que vayamos al velorio. Y yo les dije, sí, vamos. Y vamos a cooperar porque no tienen para el ataúd, no tienen para la caja, para velarlo. Y entonces dijeron que vinieron con los cristianos, con toda la iglesia, para que cooperara. Y dije, sí, vamos a cooperar, pero dejen hablar al predicador. Hermano Elías, ahí entra usted, predíqueles. ¿Cómo ve? Pues vamos, bájese, ahorita ahí voy. Y ya se bajó el hermano, me puse mi ropa. Y yo, santo Dios, nunca pensé que iba a un velorio. Y ahí bajo, ¿no? Ya entro al edificio, a la nave, al templo. Y como en todos los lugares, en México predominan las mujeres en la iglesia. Y eran puras mujeres. Nomás el pastor y yo éramos de hombres. Entonces yo llegué, todas las mujeres en una hilera y yo nomás de hombre ahí. Yo llegué y me senté. Y el pastor les dice, hermanas, vamos a ir al velorio. Se murió el hermano fulano. Y vamos a ir. Y todas así, hermano. No quiero que empiecen a orar en lenguas y sus grititos y sus tembladeras. Nomás se portan así y las disciplino. Y yo volteé a ver a las hermanas y todas, no, sí, hermano, pórtense bien, ¿oyeron? Y yo dije, ay, el pastor, qué enojón. Pero yo dije, cada quien conoce su grey, ¿no? Yo dije, no, yo no me meto. ¡Vámonos! Nos salimos y el hermano tenía una ven de esas largotas, ¿se acuerdan de esas Ford largotas? No, hombre, ahí se subieron todas las hermanas unas arriba de otras y ahí vamos, ¿no? Y se va a arrancar el hermano y dice la pastora, pues una oración, ¿no? Para que Dios nos bendiga donde vamos. Y el pastor, a ver, mire, el hermano fulano murió. Nadie es cristiano ahí, nadie. Hermano, no quieren a los cristianos. Nos están dando la oportunidad que el pastor, hermano Elías, predique. Pero nomás ustedes empiezan con su gritería y sus lenguas y su tembladera. Las disciplino. Y yo, santo Dios. ¿Entendieron? Y todas las mujeres, sí, amén, amén. Y me acuerdo que oraron, nos arrancamos, ahí vamos. Y ahí llegamos ahí a una vecindad. Y cuando nos íbamos a bajar, a ver, ¿a dónde van? Dice el pastor, ¿a dónde van? Siéntense. Nomás empiezan a pegar de gritos y a temblar. Miren que los disciplino. Yo, qué exagerado. Dije entre mí, bájense, vamos, en orden. Y ahí vamos, todas las hermanas entraron. Llegamos al velorio, mis amados. Al hermano lo tenían tapado ahí en una mesa y con sus manitas aquí. Y había un sacerdote, había unas monjas y había un montón de gente fumando. Toda la vecindad ahí, toda la familia. Ay, amados, vamos entrando y todas las mujeres llegan y se hincan alrededor de la mesa, se hincan y empiezan a orar. Y a temblar yo. Y el pastor dice, lo primero que les dije. No, amados, todos los de la vecindad empezaron a decir de maldiciones y yo, pues no nos quieren. ¿Y estás haciendo eso? Y movían al muerto, le ponían la mano y lo movían en el nombre de Jesús. Reprendemos espíritu de muerte. Y el muertito todo así. Y yo le digo, pastor, ¿nos vamos? No, que nos vamos, hermano Elías. Hínquese, no nos dejarlas solas. No puede ser. Y ya me acuerdo que me acerqué ahí y volteé a una hermana y me dice, aquí está su lugar, hermano Elías. Cállate, le digo. Ya me hinco ahí. Y el pastor se hincó a un lado de mí. Y yo dije, pues como ora el pastor, yo voy a orar, ¿no? Y el pastor, me acuerdo que tapó su rostro y dijo, Señor, no nos dejes avergonzados. Pero las hermanas estaban a todo lo que... Cuando vieron que el pastor se hincó y yo también, agarraron más vuelo.
Y el muertito lo movió. La mano del muertito, al moverlo, se desprendió. Y exactamente cuando el pastor dice, Señor, no nos dejes avergonzados, la mano se desprende y le pega en la cara al pastor. ¡Pah! Y me dice el pastor, hermano Elías, mande, acomódele la mano al hermano. No, le digo, yo soy el evangelista. Y el pastor le dice, y yo soy el pastor, obedézcame. Sí, pastor. Ay, Dios mío, nunca le he agarrado la mano al muerto. Y cuando le iba a agarrar la mano para acomodársela, yo sentía la mirada del sacerdote, de las monjas, de los hijos, de la esposa, de la viuda, de todos, de los de la vecindad, enojados, hermano. Estaban enojados. Y cuando le voy a acomodar la mano, él levanta la mano y se sienta y me voltea a ver y yo... Y yo siento que alguien agarra un garrote de esos de béisbol, así me lo imagino, no lo vi nunca, y me pega en la cabeza aquí me pega. ¡Pah! Y me caigo abajo de la mesa. ¡Pum! Me voy, todo borracho. Nadie me tocó. Fue una descarga, una manifestación del poder de Dios. ¡No, hombre! Todo el mundo empezó a gritar, un gritadero. Hasta las monjitas. Yo pecador, ¡Ave María Purísima! Y que se pare, yo oía los gritos del pastor. Este es el Cristo que yo predico. Hemos traído un predicador que les va a decir la verdad. ¿Dónde está el predicador? Yo estaba abajo tirado de la mesa. Yo no quería saber nada. El hermano, yo vi sus pies cómo se levanta. Y yo me asomé y se fue caminando a la cocina. Las hermanitas iban ahí con él. Lo llevaron a tomar agua porque pidió agua. Se convirtió. Al culto siguiente de la campaña estaba toda la vecindad. Y no era del Chavo del 8, pero estaba toda la vecindad, toda su familia. Porque cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace una señal, es porque tiene un mensaje que decir. Y el mensaje es que Él sigue siendo el Dios que está sobre la muerte. Está sobre la muerte. Usted y yo estamos seguros en Cristo. Ni lo alto ni lo bajo nos podrá separar de ese amor. Ni cuchillo ni espada. Ni el pasado ni el porvenir. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. El Eterno vive y mora en nosotros. La muerte solo es un cerrar y un abrir de ojos delante del Rey de Reyes. Pero la misma muerte no puede separarnos del Dios eterno.